Hola, buenas tardes, saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a nuestro tercer encuentro y en el cual vamos a estar tratando aspectos referidos al contenido programático del tercer módulo de Laboratorio de Tributación. En este caso, nosotros vamos a hacer descripción de los aspectos más resaltantes de las normas de facturación en Venezuela, las cuales son de gran importancia en el desarrollo, en la práctica, en la revisión de su ejercicio profesional, tomando en cuenta que los requisitos de la factura constituyen el punto de partida para que hagamos el procedimiento, los pasos subsiguientes de la forma correcta, es decir, la recepción de la factura, el cumplimiento de los requisitos de las formalidades nos va a dar buen pie a que los pasos que siguen dentro del procedimiento contable puedan hacerse de la forma adecuada, tales como el reconocimiento o registro contable y llevarlo a los libros y posteriormente la declaración. Es importante mencionar que hoy día existen normas de facturación en Venezuela que son recientes y que además también tienen un papel fundamental y de gran importancia que deben ser de conocimiento de todo profesional de la contabilidad pública, de administrador, del responsable del área tributaria, del quien toma decisiones, del que debe conocer de esos procedimientos tributarios, así como de los gerentes, por ejemplo. Bien, por ello es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hoy día tenemos normas de facturación como por ejemplo las que nos establecen la Providencia Administrativa número 0071 dentro del conjunto de las bases legales de las normas de facturación. Es la norma pues prácticamente general, básica, fundamental que se refiere a la providencia que establece las normas generales para la emisión de facturas y otros documentos. Bien, pero no solamente hoy día la Providencia 0071, que se publicó el 8 de noviembre del año 2011, constituye el marco legal vigente. Hay otras providencias de facturación que también son muy importantes de tomar en cuenta. Pero en este caso vamos a hacer un estudio de la 0071, resaltando, por ejemplo, que en el mes de diciembre del año anterior, del 19 de diciembre del año 2024, se publicaron dos providencias administrativas sumamente fundamentales e importantes en normas de facturación, como lo fue la providencia número 102, que se refiere a los medios de facturación digital, y la providencia 0121, que se refiere a los sistemas homologados en lo referido a los sistemas de facturación. Por lo tanto, la invitación general desde ya es que ustedes deben tener a la mano todas esas providencias administrativas para que conozcamos esos requisitos, esas formalidades y los diferentes procedimientos que deben cumplirse a cabalidad para tanto la elaboración como la recepción de una factura que nos permita llevar un procedimiento contable de la forma adecuada y correcta. Bien, así nos vamos a encontrar entonces con la providencia administrativa número 0071 de fecha 8 de noviembre del año 2011, con un ámbito de aplicación dirigido a la emisión de las facturas, notas de débito, notas de crédito, órdenes de entrega o guías de despacho. Aquí esta providencia administrativa, nosotros nos vamos a encontrar dentro de los aspectos más importantes que el artículo 6 nos hace mención a los medios de emisión vigentes permitidos hoy día para poder facturar. Estos medios de emisión se constituyen por los formatos elaborados por imprentas autorizadas, que solemos reconocerlos en los formatos que llenamos de forma manual, ¿sí? Que reconocemos y encontramos comúnmente de formas de talonario, por ejemplo. Las formas libres elaboradas por imprentas autorizadas, donde hoy día juega un papel importante el cumplimiento de las providencias administrativas referidas, que acabamos de mencionar, en lo referido a los sistemas de facturación homologados o autorizados por la Administración Tributaria Nacional, por el CENIAN. Bien, que estas formas libres son las facturas que se emiten a través de dichos sistemas. Y la facturación por máquinas fiscales. Aunado a ello, debemos hacer mención de la facturación por medios digitales que se estableció también en la Providencia Administrativa número 102 para quienes realizan ventas a través de los portales o de plataformas virtuales. Bien, entonces, nos vamos a encontrar esos medios de emisión vigentes en el artículo 6
Y nos indica también, como en toda norma, la Providencia 0071, algunas exclusiones de la aplicación de esta providencia que las encontramos en el artículo 3. Para hacer una mención general, vamos a tener exclusiones como, por ejemplo, la venta de inmuebles, las operaciones que realizan las instituciones financieras que están regidas por la Superintendencia de Bancos, la SUDEBAN, los servicios prestados bajo relación de dependencia, que bien sabemos no se facturan, el, los servicios educativos prestados por entes públicos y los servicios médicos asistenciales que también se prestan por entes públicos, las importaciones no definitivas de bienes muebles, los parques, museos, entre otros, que estén exentos del impuesto sobre la renta. Dentro de las definiciones que son importantes mencionar en esta Providencia 0071, debemos tomar en cuenta lo que establece el artículo 7. El artículo 7 nos define entonces que un formato por imprenta autorizada debe cumplir como mínimo con los requisitos que establece el artículo 30. La forma libre debe tener como mínimo desde la imprenta autorizada los requisitos del artículo 31. Normalmente, en esos medios establecidos del artículo 30, pues nos encontramos todos los datos predeterminados de la imprenta autorizada. Y en los casos de la forma libre, debe venir desde la imprenta autorizada lo que se refiere al número de RIF del emisor, al número de control de ese documento y a los datos correspondientes a la imprenta autorizada, que comúnmente solemos llamarle o lo encontramos como pie de imprenta. Los requisitos de las facturas para los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, es decir, todos aquellos que realizan ventas de bienes o prestaciones de servicios que están grabados por esta ley del impuesto al valor agregado, en los casos de formatos y formas libres, los requisitos y formalidades los vamos a encontrar establecidos en el artículo 13 de esta providencia. Para las máquinas fiscales, en el artículo 14. Para los contribuyentes formales y no sujetos al impuesto al valor agregado, por formatos y formas libres en el artículo 15 y para las máquinas fiscales para este tipo de contribuyentes en el artículo 16. Aquí recordamos que ya en nuestros encuentros anteriores definimos que era un contribuyente formal o no sujeto al impuesto al valor agregado. A título de refrescamiento, recordamos que los contribuyentes formales son aquellos que realizan exclusivamente operaciones exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado, y los no sujetos del impuesto al valor agregado encontramos las operaciones de actividades financieras, seguros y reaseguros. Bien, pero que sí deben facturar y que además deben cumplir con los requisitos que nos establece la Providencia 0071, desde los artículos 13 hasta el artículo 16 y 17, que también se utiliza para los casos de exportación. Podemos decir entonces aquí que el artículo 30 me indica que como mínimo para los formatos debe establecerse desde la imprenta autorizada el número de control, la denominación y número del documento, el nombre completo o razón social, domicilio fiscal y RIF del emisor. Los campos que permitan agregar el resto de todos los datos, la información que nos pide el artículo 13, 15 y 17 de la Providencia. Las formas libres, como acabamos de mencionar, como mínimo deben traer desde la imprenta autorizada el número de control, el número de RIF del emisor de la factura y el pie de imprenta. Bien, nos indica esta providencia en su artículo 31 que en ningún caso las imprentas deberán colocar en las formas libres la denominación del documento y el número del documento. Esto lo va a generar el mismo sistema de facturación, que recordamos que hoy día debe estar homologado o autorizado por la Administración Tributaria Nacional. Y en ningún caso podrán emitirse manualmente facturas sobre formas libres. Dentro de los requisitos que nos establece el artículo 13, para hacer un recorrido general por estos requisitos debemos nombrar, por ejemplo, las facturas emitidas sobre formato o formas libres por los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado deben cumplir con los siguientes requisitos. Contener la denominación factura. Deben tener una numeración consecutiva y única. Deben tener un número de control preimpreso. Además, en el pie de imprenta debe hacerse mención del total de los números de control asignados, expresamente mencionando desde el número tal hasta el número tal con la mención que nos indica la providencia. El nombre y apellido, razón social, domicilio fiscal y número de RIF del emisor de la factura.
Las fechas de emisión constituidas o estructuradas por 8 dígitos, 2 para el día, 2 para el mes, 4 para el año. Las fechas que nos muestran la factura, desde la fecha de emisión hasta la fecha de elaboración de la imprenta autorizada que se detalla en el pie de imprenta, van todas estructuradas en 8 dígitos, tomando en cuenta 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 dígitos para el año. Bien. Además, también debe tener el nombre y apellido, razón social y número de RIF del adquiriente del bien o del receptor de los servicios. La descripción de la venta del bien o de la prestación del servicio, y en caso que sea exento o exonerado, debe tener un espacio en blanco con el formato de la E mayúscula entre paréntesis al lado de ese producto que se encuentra exento o exonerado, que no está grabado por el impuesto al valor agregado. También debe tener, en los casos que se carguen algunos conceptos o se cobren conceptos en adicional precio o se realicen descuentos, bonificaciones, anulaciones, todo ello debe estar indicado en la descripción y valor de los mismos. Debe tener la especificación del monto de la base imponible, debe tener al lado la alícuota discriminada que se va a aplicar a esa base imponible, la alícuota del IVA, indicando el porcentaje aplicable, así como la especificación del monto total exento exonerado. Entonces, la especificación del monto total de la base imponible del impuesto al valor agregado, discriminada según la alícuota, indicando el porcentaje aplicable y la especificación en el caso de monto total exento exonerado. Además, también debe tener la especificación del monto total del impuesto al valor agregado, discriminado según la alícuota, indicando el porcentaje aplicable. Entonces, fíjense ustedes cómo ese numeral 10 y ese numeral 11, lo que me indican es que la alícuota aplicable del impuesto al valor agregado debe ir indicada 2 veces en la factura, al lado del monto de la base imponible y al lado del monto del impuesto al valor agregado. Bien, también nos encontramos que estos requisitos deben contener como indicación el valor total de la venta del bien o la prestación del servicio, o la suma de ambos si se corresponde. Contener la frase sin derecho a crédito fiscal cuando se trate de copias de las facturas. Recordamos que la factura original es la que da origen al derecho del crédito fiscal. Y en los casos de operaciones grabadas con el impuesto al valor agregado, cuya contraprestación haya sido expresada en moneda extranjera, equivalente a la cantidad correspondiente en moneda nacional, deberán constar ambas cantidades en la factura, con indicación del monto total y del tipo de cambio aplicable. Es decir, si la factura, ya sabemos que hoy día, de acuerdo a lo que nos establece el artículo 25 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, este numeral 14 del artículo 13 de la Providencia 0071, y desde el año 2018 con la eliminación de la ley de ilícitos cambiarios y se crea el decreto de la libre convertibilidad de la moneda. Entonces, cuando se aplican estas operaciones, pagos en moneda extranjera, el requisito que nos indica la Providencia 0071 en materia de facturación es que se indique ambas cantidades, tanto para la base imponible, para el impuesto y para el total de la factura. Es decir, el pago en la moneda extranjera y las cantidades equivalentes a la moneda nacional. Bien, tomando en cuenta que debe hacerse mención de la aplicación de la tasa de cambio establecida de manera oficial por el Banco Central de Venezuela para el día de la operación. Luego nos vamos a encontrar que el artículo 14 me dice los requisitos de las facturas emitidas por máquinas fiscales, que son muy similares a los del artículo 13, solamente que en este caso nos vamos a encontrar algunos datos como por ejemplo la hora de emisión de la factura, la palabra total, además en lugar de un pie de imprenta nos vamos a encontrar un logotipo fiscal que trae MH con el número de la máquina fiscal, que significa máquina homologada, y el número de esa máquina fiscal que se está utilizando. Bien, es importante tomar en cuenta lo que establece el artículo 8 para los usuarios que están obligados a la utilización de la máquina fiscal y nos presenta 3 condiciones que deben cumplirse de forma concurrente, es decir, las 3 al mismo tiempo, de forma simultánea, y es que el contribuyente haya obtenido ingresos brutos anuales superiores a 1.500 unidades tributarias, que realice su mayor número de operaciones de ventas o prestaciones de servicios que nos utilicen la factura como prueba de desembolso, o mejor dicho, que su mayor número de ventas esté dirigido al consumidor final.
y que además realicen conjuntamente o separadamente alguna de las actividades que nos señala esa tercera condición del artículo 8, dentro de las cuales, en forma general, por ejemplo, podemos nombrar mmm, la venta de alimentos, eh, para hacer un recorrido por ella, la venta de alimentos, la venta de productos de limpieza, la venta de materiales de construcción, ferretería, pintura, venta de artículos de perfumería, cosméticos, tocador, venta de relojes, artículos de joyería, así como su reparación y servicio técnico, la venta de juguetes. Tenemos la venta de artículos de cuero, de artículos deportivos, maletas, bolsos, bolsos de mano, entre otros, la venta de flores, semillas, plantas, servicio de floristería, la venta de productos farmacéuticos, nutricionales, ortopédicos, lentes y sus accesorios. Una actividad muy importante como es el servicio de comida y bebida para su consumo dentro o fuera del establecimiento, tales como restaurantes, cafés, bares, panaderías, cantinas, incluyendo los servicios de comidas y bebidas a domicilio. Todas ellas deben utilizar máquina fiscal. La venta de equipos de computación, los servicios de belleza, peluquería, spas, gimnasio, los servicios de estacionamiento, los autolavados, los servicios de alojamiento y hospedaje prestados en hoteles, moteles, posadas, casas de huésped, la venta de electrodomésticos, la venta de libros, papelería y artículos de oficina y la venta de muebles para el hogar y oficinas. Entonces, todas estas actividades que están en el artículo 8 y que llenan y que cumplen con estas condiciones deben estar, están obligadas a la utilización de la máquina fiscal. Recordando que la utilización de la máquina fiscal genera algunos deberes formales adicionales para estos usuarios, como por ejemplo, mantener en su establecimiento un talonario de facturación alterno o de contingencia para los casos en los cuales la máquina fiscal pueda estar inoperante, presente alguna avería, no haya internet o haya cualquier otra falla que no permita utilizar la máquina fiscal. Entonces se debe emitir la factura mediante el talonario en forma manual. Es importante recordar que la ley dispone que obligatoriamente estos talonarios deben permanecer en el establecimiento, al igual que el deber formal de los libros de compras y ventas que deben mantenerse en el establecimiento. Bien. Igualmente, para los usuarios de la máquina fiscal, es obligatorio mantener en el establecimiento un libro de control de reparación y mantenimiento de esa máquina fiscal, que se lo debe emitir su distribuidor autorizado, indicándole el servicio técnico autorizado, que debe estar suscrito por el mismo, que debe indicar, por ejemplo, desde que se inicia el número de la máquina registradora, en caso de fallas, mantenimientos, indicar la descripción del motivo por el cual se le está haciendo una reparación a una máquina fiscal, cuál fue la última factura emitida, bien, el tiempo de duración de esa reparación, entre otros. Y ese libro de mantenimiento y reparación debe estar obligatoriamente también en el establecimiento. Es importante recordar que dentro de las disposiciones generales de la Providencia 0071, las facturas no deben contener tachaduras ni embetaduras, deben ser llenas en forma clara, legible, ¿bien? Además, no se permite colocar datos al reverso en lo referido a la operación de venta, solamente solemos ver en algunos casos los datos del pie de imprenta, por ejemplo, ¿bien? Que hay algunos casos en los cuales el contribuyente debe estar atento si hay cambio de datos, como por ejemplo cambio del domicilio fiscal o cambio de nombre o razón social, pues tiene que estar atento a que la ley, la norma, la providencia nos establece también un plazo de utilización que sería de un mes continuo o hasta notarse su existencia lo que ocurra primero. Bien, que el caso de destrucción de la documentación como factura se hace a través de un trámite administrativo mediante el portal fiscal con una cita, luego se traslada esa documentación, por ejemplo, a la gerencia regional del CENIA de su jurisdicción y en la división de fiscalización se hace la destrucción de las facturas que ya no se estén utilizando y además se levanta acta constancia con la descripción de esa documentación. Todo esto son aspectos que debemos conocer los profesionales de la contaduría pública
para ejercer, asesorar, orientar, poder ser responsables de áreas tributarias de la manera correcta y adecuada. Bien. También en materia de máquinas fiscales es importante tomar en cuenta la Providencia 141 que nos establece el uso de los dispositivos electrónicos para la transmisión de datos al servidor de la administración tributaria. Un dispositivo que puede ser interno o externo a la máquina fiscal, pero que cumple con la transmisión de datos de ventas diarias a ese servidor de la Administración Tributaria Nacional, mediante el cual esa transmisión se hace de los datos del reporte Z, recordando que ese reporte Z es el reporte de las ventas diarias. Bien, entonces la Providencia 141 nos viene a fijar desde su entrada en vigencia el uso de los dispositivos para la transmisión electrónica de los datos diarios al servidor de la Administración Tributaria Nacional. Bien, tomando en cuenta entonces que esta Providencia 071 me indica esos aspectos generales que debemos conocer como formalidades, como requisitos en materia de facturación para que no vayamos a incurrir en algunos incumplimientos o en algunos ilícitos tributarios que se generan en el Código Orgánico Tributario por la emisión de las facturas cuando no cumplen con los requisitos o formalidades. Bien, por ejemplo, nos podemos encontrar algunos ilícitos tributarios, como en el caso de no emitir factura, como en el caso de emitir la factura con prescindencia o que le falte alguno de los requisitos o formalidades, o con un monto diferente a la operación real, o con algunas fallas, como por ejemplo que la estructura de la fecha no esté dada en 8 dígitos, 2 para el día, 2 para el mes, 4 para el año, o que por ejemplo no posean los datos completos de la expresión de los números de control que se están elaborando por parte de la imprenta autorizada. Bien, entonces todo, o que no muestre 2 veces la alícuota del IVA, o que por ejemplo no me haga la descripción correcta del producto. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta en el caso de la emisión de la factura, bien sea por formato, por forma libre o por máquina fiscal. Igualmente es importante resaltar que el usuario de la máquina fiscal, según el artículo 46 de la Providencia 0071, no podrá bajo ninguna figura transmitir la propiedad de esa o el uso de la máquina fiscal, excepto cuando se trate de la transmisión de la propiedad a un fabricante o representante autorizado para su enajenación. En estos casos, el usuario deberá conservar la memoria fiscal y de auditoría por el lapso de prescripción establecido en el Código Orgánico Tributario. Bien, entonces, dentro de esas disposiciones que nos fija la norma, pues no se puede tampoco transmitir la propiedad de la máquina fiscal a otra persona independiente, individual, sino a través de un representante o distribuidor autorizado. Finalmente, es importante resaltar algunos deberes que deben cumplir los usuarios de la máquina fiscal, que los tenemos en el artículo 45 de la Providencia 0071 y que nos indica lo siguiente. Informar al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado la desincorporación de cualquier máquina fiscal, sea por desuso, sea por alguna sustitución, sea por agotamiento de la memoria o cualquier otra circunstancia que justifique su inutilización. Igualmente, debe contratar exclusivamente los servicios de reparación o de mantenimiento con los fabricantes o sus representantes o con los centros de servicios técnicos autorizados por estos. Bien. Además, conservar en el local y en buen estado el libro de control de reparación y mantenimiento, así como, en el caso de ser necesario, y si se llega a modificar a través de la norma, a través de un instrumento jurídico, a través de una gaceta oficial, la alícuota impositiva, pues debe estar en la capacidad de, a través del distribuidor autorizado, con el manual del usuario, poder hacer los cambios de las alícuotas si así llegase a ser el caso. Bien.
Tener en un lugar visible las pantallas que muestran el precio de la venta o prestación de servicio al momento de registrar. Es importante también recordar que pues todos estos reportes que nos generan las máquinas fiscal también se deben conservar, que sirven de soportes de las operaciones de la factura, de los registros en los libros, de las declaraciones, ¿bien? Y mientras no esté prescrita la obligación tributaria, los datos contenidos en las facturas y otros documentos deben ser legibles y permanecer sin alteraciones. Bueno, así pues, entonces es importante que ustedes todos conozcan en esa práctica, en esa revisión, cuáles son las normas, las formalidades, cómo debo llenar, cómo debo mostrar, cómo se debe realizar una factura por los medios de emisión que se encuentran vigentes según las providencias administrativas y normas que constituyen el marco jurídico actualmente para las normas de facturación en Venezuela. Bueno, con esto hemos entonces compartido lo referido al basamento legal de las normas de facturación en Venezuela. Agradecida por su atención, exhortándoles, por supuesto, a que ya hayan todos cumplido con las 3 actividades sumativas, ya que nos encontramos en la recta final del presente trimestre, deseándoles a todos el mayor de los éxitos, a su entera disposición a través de la mensajería de texto de la plataforma del aula virtual de nuestro IESI. Quedando a sus gratas órdenes, gracias por su atención, feliz tarde para todos.